Bueno, ¿qué tal va eso? Y con eso quiero decir el Mundial de Fútbol en el que nos han eliminado a las primeras de cambio. ¿Vale? Como no teníamos al pulpo, pues no sabíamos qué iba a pasar y nadie se podía esperar eso. Nadie salvo yo, por supuesto. ¿Recordáis en el último Café y Física que os comenté algo sobre la fuerza de Coriolis, cómo variaba en el hemisferio sur? Y dije que si yo fuera Vicente del Bosque tendría que tenerlo cuidado por lo que pudiera pasar. Pues yo no digo nada. Pero lo dije y a los 6 días caemos a la primera. Moraleja, haced siempre caso de lo que dice un físico, que sabemos mucho y si no nos hacéis caso, pues pasan las cosas que pasan. Vale, de acuerdo. Antes de que empecéis a trolear, reconozco que es una broma, ¿de acuerdo? Es casualidad que 6 días después de que yo dijera que había que tener en cuenta la fuerza de Coriolis, España va y pierde en el Mundial, pero si yo en vez de ser físico hubiera sido un charlatán de estos que va presumiendo de que lo sabe todo y de que tiene un método infalible para todo, lo estaría aprovechando, ¿vale? Y también haría correlaciones extrañas de esas que hicieron al principio del Mundial, eso de que ningún equipo que perdió por menos de 3 luego quedó en menos de semifinal y todas esas matemáticas que cogen los comentaristas de televisión y las sacan para tenernos entretenidos. Bueno, pues en el fondo son solo datos, números que intentan relacionar con cosas. El problema es que no se dan cuenta, muchos de ellos, que, como se dice en ciencia, correlación no implica causalidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa que constantemente estamos viendo datos, estamos viendo hechos, viendo sucesos que parece que estén emparejados. Bien porque las dos cosas pasen a la vez o porque pase una después de otra. Y muchas veces es tentado decir, bueno, como esto ha pasado después de esto, significa que esto es el causante del otro. Es decir, intentamos convertir una correlación, es decir, una relación entre parámetros, entre sucesos, entre acontecimientos, en una causalidad, es decir, un ordenamiento de causa-efecto. Pasa esto, por lo tanto, pasa esto. ¿Vale? Es lo que ha hecho un montón de gente, por ejemplo en el Mundial, poniéndose su camiseta de la suerte, porque la otra vez se la puso y ganamos el Mundial. Conclusión, la camiseta mágica es una fuente de poder para nuestra selección. Lo que pasa es que algo ha tenido que pasar esta vez porque no ha sucedido así. Bueno, dicen que evolutivamente el cerebro lo tenemos predispuesto para hacer este tipo de correlaciones. El ejemplo típico es el cazador que está en la sabana, ve que se mueve la hierba. Se lo come el león, que estaba oculto en la hierba. El cazador que hay al lado lo ve, se aplica el cuento y dice, uy, a partir de ahora, cada vez que vea que se mueve la hierba, voy a tener cuidado porque puede ser un león. Hay veces que será y hay veces que no será. Pero es mejor ser prevenido porque si un día dices, no, creo que no es un león y te equivocas, pues es la última inferencia científica que hace. Pero ¿qué pasa? Que siempre tenemos que buscar siempre la relación entre las cosas. Siempre tiene que haber una causa y un efecto. Y eso no siempre es sencillo. Por ejemplo, en el caso del pulpo del último mundial, que nos dio a España como ganadora, zaca, y resulta que gana. ¿Dónde está ahí la correlación? Bueno, pues sí, que dijo que íbamos a ganar y ganamos. Pero ¿dónde está la causalidad? ¿Qué poderes tiene el pulpo? ¿Qué teorías físicas pues, permite que un pulpo tenga poderes precognitivos? En principio ninguno, ¿vale? Casualidad. ¿Qué pasa? Que si ese pulpo en vez de a España hubiera dado como ganadora a Holanda o a Luxemburgo, no nos acordaríamos, pero como acertó, pues estábamos todos con el pulpo que no vea. Pero, repito, si no hubiera acertado, nadie se acordaría de ello. Existen muchos casos en los cuales se salta muy fácilmente de una causa a un efecto, es decir, ordenamos las cosas y decimos esto pasa por lo otro. Y como ejemplo me gustaría, como profesor, contaros el siguiente. Hace tiempo leí uno de los informes PISA, esos que miden el rendimiento de los escolares en diversos países, y una cosa me llamó la atención. Hicieron una correlación entre la nota media de los alumnos y el número de libros que tenían en sus casas. La relación es que era positiva, aumentaba uno, aumentaba el otro. La conclusión del informe PISA era que los alumnos que tienen más libros en casa sacan mejores notas. Claro, eso es una receta estupenda para cualquier delegado de cultura, consejero o ministro, decir, uy, ¿cómo hacemos que los niños saquen mejores resultados en clase? Vamos a comprar más libros, o vamos a comprar más ordenadores, o más lo que sea. Se están gastando muchos millones en ese tipo de relaciones. Parece lógico, ¿no? Si tú tienes más libros, estudias más, puedes aprender mejor y sacas mejores notas. Pero digo yo, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto?
porque sí, es posible que un chaval que tenga más libros, tiene más acceso a la información y por lo tanto puede sacar mejores notas. Pero yo podría pensar en una situación en la que fuera al revés. A lo mejor no es que los niños son más listos porque tienen más libros, sino que tienen más libros porque son más listos. ¿Por qué? Porque los niños que saquen, yo puedo decir que los niños que sacan mejores notas en los ejemplos de PISA son niños muy listos, son niños a los que les gusta mucho estudiar, los que les gusta mucho leer y por lo tanto les piden a los padres más libros y por lo tanto les regalan más libros y por lo tanto tienen más libros en casa. Así que eso de tener más libros en tu casa puede ser una causa de que el niño saque mejores notas o el efecto de que el niño saque mejores notas, ¿vale? No siempre es fácil poner la relación causa y efecto. Y eso lo podéis ver en los telediarios todos los días, las típicas encuestas según las cuales pues los niños que beben más luego corren menos los 100 metros lisos, o los niños que visten de naranja después ligan más. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Nos lo plantean de un modo, pero a veces no es fácil ver la causa y ver el efecto. Hay casos en los que ni siquiera hay relación causa-efecto, simplemente hay dos variables que parece que están relacionadas y yo me puedo inventar una relación causa-efecto así de la manga. Por ejemplo, voy a inventarme la hipótesis de que el poder adquisitivo reside en los pies. Un bebé, un niño pequeño, tiene los pies muy pequeños. ¿Cuánto dinero tiene? Nada. Conforme crece le van dando pagas cada vez más. El pie es más grande, gana más dinero. Cuando es adulto, el pie está en su máximo tamaño, es cuando gana más dinero. Luego se hace viejo, se encoge un poquito, a lo mejor el tamaño del pie cambia y gana menos porque la pensión se le queda chiquitilla. ¡Tachán! Pues los jugadores de baloncesto se estarán forrando. Pero no por eso, sino porque juegan al baloncesto, que es una actividad de élite que se paga muy bien. ¿Cuál es la correlación aquí? Pues simplemente ninguna. Lo que sucede es que pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo uno gana más dinero y conforme pasa el tiempo uno también tiene los pies más grandes, pero no hay ninguna causalidad entre una variable y otra. Es decir, las dos crecen, pero no hay ninguna relación entre una y la otra. ¿Vale? Podéis inventaros montones de correlaciones de ese tipo. Nosotros en ciencia, sobre todo en los que hacemos divulgación científica, siempre tenemos que tener mucho cuidado de apuntar eso, que correlación no implica causalidad. Es decir, que haya pasado un suceso y después el otro, no significa que uno sea la causa del otro. A veces confundimos la causa y el efecto, o a veces simplemente no hay ninguna relación. Y para poner un ejemplo más, un ejemplo con un punto de humor, pero leí que lo usó un americano para intentar precisamente mostrar los absurdos de establecer correlaciones causales cuando no la hay. Esta imagen quizá la hayáis visto en internet. Bueno, a ver qué listo soy. Se me acaba de ir. Aquí está. Un momentito, por favor. Que se me escapa. Esto. Bien, la que voy a mostrar ahora mismo es una gráfica donde se muestra en el eje horizontal. No os preocupéis que ahora lo pongo más grande. Aquí el zoom, que es muy bueno para todos. Bien, espero que lo veáis bien. Bien, en el eje horizontal, el de abajo, está hay una gráfica, está mostrado pues que mal hablo hoy. Se representa el número de piratas en los océanos del mundo, desde hace un par de siglos. Y en el eje vertical, la temperatura promedio de los océanos. Como veis, ha ido aumentando esa temperatura y el número de piratas va disminuyendo. Si esto lo llevamos al extremo, podríamos concluir, por ejemplo, pues no sé, que los piratas son muy sensibles al calor, a altas temperaturas, ¿vale? Va aumentando la temperatura media de la Tierra y los piratas se nos están extinguiendo, es decir, son más sensibles al calor que los corales estos de la barrera australiana. Así que mira, por lo menos una ventaja del calentamiento global es que nos estamos librando de los piratas. Aunque a lo mejor es al revés. A lo mejor los piratas no son la consecuencia de que aumente la temperatura, sino la causa. Imaginaos, estamos persiguiendo piratas por todo el mundo, estamos poniendo la operación Atalanta en el Índico para acabar con ellos, estamos eliminando piratas. ¿Y qué pasa con la temperatura de la Tierra? Antes había un montón de piratas, la temperatura de la Tierra era más baja.
Y aquí está el listillo que puede decir, bueno, pues no es casualidad que en Somalia, que haya muchísimos piratas, no se emita CO2 a la atmósfera. Es decir, podríamos inventarnos una relación según la cual los piratas son los responsables del equilibrio climático. Estamos acabando con ello y como consecuencia, ¡pum!, la temperatura de la Tierra se pone por las nubes. Claro, ¿cuál es el truco aquí? Pues el truco es que las dos variables no están relacionadas en absoluto, ¿vale? Una tiende a aumentar, la otra tiende a disminuir, ¿pero por qué? Por el mero paso del tiempo. Pasa el tiempo y cada vez emitimos más CO2 a la atmósfera y sube la temperatura de la Tierra. Y paralelamente pasa el tiempo, las sociedades industriales controlan mejor su entorno, los buques de guerra de las grandes naciones controlan mejor las rutas de navegación, cada vez hay menos santuarios de piratas, cada vez hay menos posibilidades de que los piratas aparezcan, y cuando aparecen, pues montamos una operación Atalanta y acabamos con ellos, ¿vale? Pero si queríamos ser retorcidos, esta gráfica nos dice perfectamente que aquí estamos haciendo algo muy malo, ¿vale? Tenemos que dejar al capitán Jack Sparrow en paz, porque si no, la alternativa a que no nos ataquen los barcos es que nos vamos a ahogar de calor. Bueno, pues es una correlación que no existe. Bueno, hay una relación matemática, pero no hay causalidad. Es decir, pensar siempre en el ejemplo de los piratas en el mar cuando digan, es que cuando esto pasa lo otro. No. Pensar bien las cosas. Como por ejemplo cuando Ana Blanco, que seguro que de aquí a unos días volverá a decirlo, te suelta esto de que ha habido tantos accidentes de tráfico y han muerto tantas personas, y decía, y el 27% no llevaba el cinturón de seguridad. Claro, eso nos están intentando vender la moto de que los cinturones de seguridad salvan vidas, con lo cual estoy de acuerdo, pero están vendiendo mal. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo, el 27% de los muertos en accidentes de tráfico no llevaban cinturón, lo que significa que el 73% restante sí lo llevaban, y a pesar de eso están muertos. O sea, según eso, llevar cinturón de seguridad es un factor de riesgo. Se muere más gente con el cinturón de seguridad que sin él. Toma ya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos haciendo la correlación bien. No estamos usando las variables adecuadas. Tendríamos que relacionar no los muertos en accidente de tráfico con cinturón y sin cinturón, sino los muertos sin cinturón y las personas que hubieran muerto pero no están muertas gracias a tener cinturón de seguridad. Ya como veis, a veces es una cuestión de hilar muy fino, pero siempre se trata de lo mismo, de no saltar a conclusiones precipitadas, ¿vale? No decir, es que lo ha dicho el pulpo Pablo, pues vamos a ganar seguro, ¿vale? Seguro que ahora hay un listillo por ahí echando mano de estadísticas diciendo que, claro, según las estadísticas, desde hace 20 o 28 o 79 años, ningún equipo de fútbol que se cambió la camiseta en el segundo partido ha ganado, y por eso no dicen por eso no hemos ganado. Simplemente sueltan los datos y dicen, ahí lo dejo, como diciendo, no lo voy a decir, sacad las conclusiones vosotros. ¿Vale? Pues yo lo que digo es, ojito, sacad las conclusiones vosotros, pero no os dejéis llevar por la primera parrafada que os digan. Pensar bien las cosas y que cuando ofrezcan datos de este tipo, pues pensar quién nos da esos datos, qué significan esos datos y si realmente esos datos nos están contando una historia o simplemente nos están tomando el pelo, ¿vale? Bueno, ya estamos ya al borde del verano. No sé si habéis notado, pero estos días la temperatura es bastante baja, no es un verano normal, es un verano que está un poquito más frío de lo habitual. No sé si eso tiene que ver con el último repunte de la actividad de piratas en la zona del Índico. Yo no digo nada.